Bienvenidos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Es martes 15 de diciembre, día de Santa Quincena, como dicen por ahí. Es un placer contarles que nuevamente los saludamos desde el Canal Parque Gabriel García Márquez. Qué orgullo, qué placer poder compartir este sitio que es un parque para los ciudadanos de Medellín, ubicado en la Comuna 14, El Poblado, en todo el corazón del Poblado. Es para todos los ciudadanos, también para quienes nos visiten. Y este gran parque tiene canal, Telemedellín. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Bienvenidos a todos los televidentes y efectivamente felices aquí ya en nuestro segundo día estrenando nueva sede. Tienen que darse la pasadita por acá porque de verdad que está quedando muy lindo y también, lo repito, es para todos ustedes, para que todos lo aprovechemos. Qué bueno que nos están acompañando. Hoy tenemos un tema importantísimo que aplica mucho para toda esta celebración de festividades y todas las actividades que cambian en esta época de diciembre. Vamos a hablarles de los riesgos asociados al consumo de alimentos y bebidas, especialmente en estas temporadas cuando por toda la oferta pública, la oferta comercial que tenemos en las calles, incluso a propósito de los alumbrados o de muchas familias que aprovechan temporadas como esta para ofrecer y generar una renta, un trabajo comercial con los alimentos, pues hay que tener algunos cuidados para evitar que nos enfermemos. Nos tenemos que cuidar entre todos. Pero antes de hacerles la introducción, ya presentado el tema, doctora Fanny Isabel, me parece importante que recordemos la jornada de vida de la Cruz Roja Colombiana, porque este viernes 18 tendremos la última oportunidad no solo de disfrutar la propuesta que han montado con un stand muy interesante donde se ofrecen varios servicios, sino, como lo hemos dicho tantas veces durante los últimos días, especialmente en diciembre, la posibilidad de donar sangre, de regalar vida. Necesitamos prepararnos para cualquier contingencia. Realmente nuestros bancos de sangre, no solo en Medellín, sino en la región, incluso en el departamento, requieren de nuestro gesto solidario y este viernes tenemos una nueva oportunidad. Exactamente, Felipe. Este próximo viernes, entonces 18 de diciembre, va a estar ubicado el stand de la Cruz Roja en el centro comercial Unicentro, desde las 10:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, un horario extendido. Ustedes se pueden acercar allá porque ellos tienen también preparados unos consejos importantes sobre el cuidado de nuestra salud cardiovascular, también sobre algunos consejos de salud y belleza, y muy importante porque tienen las instalaciones adecuadas para que usted en 30 minuticos o menos pueda hacer ese acto altruista que lo llena a uno de tanta satisfacción, donar sangre para tantas personas que lo necesitan en esta época. Sabemos que los centros comerciales están llenos de personas por estos días, de compras, consumiendo cosas, comprando los traídos, en fin. Qué rico salir un poco del materialismo y pensar que estos actos pues finalmente van a mejorar la salud y el bienestar de muchas personas y nos acerquemos entonces al stand. 18 de diciembre, viernes, en el Centro Comercial Unicentro. Y como el ejemplo empieza por casa, yo me apunto, seré uno de los que este viernes destinaremos media horita para donar sangre. Esperamos que muchos de ustedes, de nuestros televidentes fieles, también nos acompañen en el Centro Comercial Unicentro. Bueno, hablemos del tema del día y es que de verdad ingerir alimentos insalubres, contaminados, y esto está cuantificado incluso por la Organización Mundial de la Salud, genera millones de enfermedades o de personas enfermas cada año en el mundo, pero no solo enfermas, también cobra vidas. Es decir, la amenaza es real y está identificada. Ocurre en el mundo, pasa en Colombia, pasa en Antioquia, pasa en Medellín, donde se hace un proceso de vigilancia y control muy estricto, muy importante, pero además ya y de este año se logró algo muy bonito y es trascender un poquito el tema sancionatorio, por ejemplo, o de simple vigilancia para proponer elementos pedagógicos. No solo se ha hecho este año, se viene haciendo realmente últimamente, pero hay nuevas estrategias que fortalecen mucho porque este es un tema de pedagogía y de capacitación, no solo de los manipuladores o quienes preparan o quienes transportan o conservan, también de quienes ofrecen y de nosotros los consumidores. Tienes toda la razón, Felipe. Además, hay que tener en cuenta, esta es la forma de transmitir infecciones más común en el mundo por medio de los alimentos contaminados y generalmente ataca a las poblaciones más vulnerables, madres gestantes, también niños pequeños, ancianos, aquellas personas que tienen su sistema inmunológico más débil y que por lo tanto entonces estas enfermedades gastrointestinales, estas infecciones pues se van a manifestar de una forma mucho más grave. También tener en cuenta que no es solamente que me pueda dar una gastroenteritis y voy a tener unos días diarrea y vómito, no, las cosas pueden ir más allá, dependiendo del microorganismo
con el que están contaminados esos alimentos, podremos tener hasta problemas neurológicos, diarreas crónicas o también problemas como cefalea intensa. Los parásitos producen unas diarreas que duran hasta un mes completo. Entonces imagínense cómo se altera la calidad de vida. Además también se altera la economía, disminuye el turismo, disminuyen los ingresos y se aumenta el desempleo. No olvidemos un asunto que toca con lo social, pero que es importante recordar, y es que esta concentración de la vivienda urbana, es decir, este modelo donde muchos en el mundo nos estamos concentrando en centros urbanos, pues ha incrementado el riesgo y la posibilidad y los factores de riesgo para que los alimentos se contaminen. No solo tenemos más oferta en las calles, es decir, comemos menos en la casa, en el hogar, cada vez buscamos más alternativas en la calle y eso pues incrementa un poco los riesgos. Solo por citar un ejemplo, son varios los considerandos de ese tipo. ¿Qué les planteamos? ¿Cuáles son algunos consejos, algunas iniciativas, algunos factores que podemos utilizar e identificar? Pues veamos el siguiente informe hoy cuando hablamos de los riesgos asociados al consumo de los alimentos y las bebidas, especialmente en esta época, en diciembre. Para evitar riesgos en la ingesta de alimentos contaminados, el proceso de preparación de la comida debe contener una serie de parámetros desde la compra de las materias primas hasta llegar al consumidor. Es por ello que los distribuidores de alimentos y los compradores deben conocer las características que posee un alimento que se encuentra en buen estado y tener en cuenta elementos como su olor, color y firmeza. Posteriormente, el almacenamiento juega un papel muy importante. Los alimentos deben estar alejados de sustancias como detergentes y a una temperatura adecuada. Por ejemplo, si se busca conservar la cadena de frío, el refrigerador debe estar por debajo de los 5 grados centígrados, ya que en temperaturas bajas los microorganismos tienen dificultad para reproducirse. Los alimentos nunca deben descongelarse a temperatura ambiente y tampoco deben mezclarse los crudos con los ya cocidos, puesto que podría presentarse una contaminación cruzada. Durante el proceso de preparación, el lavado de manos de los implementos y de los alimentos es muy importante para evitar los microorganismos. Estas son solo algunas de las normas de sanidad que permitirán mantener los alimentos inocuos y preservar la salud de los consumidores. Partiendo de este objetivo, la Secretaría de Salud, mediante su área de vigilancia y control, realiza inspecciones y capacitaciones al personal que manipula alimentos en la ciudad, para lograr que se aprendan, se apliquen estas normas y se logre una seguridad en el consumo de alimentos en los establecimientos públicos. Todas estas recomendaciones que vimos en el video y es lo que vamos a tener en cuenta entonces ahora que cambia tanto la dinámica pues, de nuestra vida en diciembre, de nuestra alimentación, y si vamos a consumir alimentos fuera de nuestra casa, pues las cosas que debemos tener en cuenta. Pero también en el hogar hay que tener ciertas reglas para manipular bien los alimentos, por ejemplo lo de la contaminación cruzada, no utilizar la misma tabla, el mismo cuchillo para cortar la carne y para cortar los vegetales, allí hay un riesgo alto. También mantener todos los utensilios muy limpios, recuerden el lavado de las manos es fundamental, incluyendo las uñas y también la forma de refrigerarlos. Hay algunos alimentos que requieren congelación y también vamos a hablar sobre cómo descongelarlos, cómo lavar bien los vegetales, las frutas, las verduras y adicionalmente que la cocción sea homogénea para poder entonces acabar con esas bacterias, esos virus que nos pueden atacar. Creo que vale la pena, antes de cerrar la introducción, para hacer pasar a Luz Viviana, nuestra invitada de hoy para desarrollar el tema, recordar la estrategia que tiene la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud, con el sistema de sellos adhesivos que ya se utiliza en muchos otros municipios de Antioquia. Y uno debe volverse, como yo, obsesivo con ese tema. Siempre, y así es mi familia también, buscamos el adhesivo a ver cómo está. Entonces recuerden que está el verde, que significa, como en la movilidad, avance seguro, siga tranquilo, todo está disponible. El amarillo que nos dice no hay peligro,
no hay riesgo, pero este establecimiento sí tiene algunas mejoras que realizar, que hacer, todavía tiene asuntos pendientes y por supuesto el rojo, que es esto, para nada, incluso debe estar cerrado ese establecimiento de comercio y es bueno buscarlo, incluso preguntar por él, eso motiva al comerciante también a solicitar la visita de la Secretaría de Salud. Nuestra invitada, la conocen bien los televidentes, los fieles, es Luz Viviana Gómez Montoya. Ella es la líder de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Medellín. Vivi, bienvenida. Hola, gracias por venir. Bienvenida a la nueva casa. Bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias. estás? ¿Qué más, Viviana? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Contenta otra vez de estar por aquí. Qué bueno, bueno. siempre, este año siempre compartimos varios espacios varios y varios programas. Sí. Muy bien, y es muy rico tener a Vivi esta que les recordamos, así como lo hicimos ayer lunes, que es nuestra última semana de emisiones Sí, señor. en esta temporada y esperamos pronto en el 2016 tener la posibilidad de acompañarlos y seguir con estas prácticas y construcción de estilos de vida saludables. Viviana, lo primero sería como punto de partida, ¿realmente se incrementa el riesgo en la vigilancia que ustedes hacen en temporadas como diciembre, más concentraciones, más oferta callejera de alimentos? ¿Se incrementa el riesgo un poquito? Claro, en esta época todos yo creo que nos gastamos la platica comiendo más. Claro. Entonces sí, por supuesto, hay mayor oferta, sobre todo de ventas en vía pública, alrededor de los eventos, alrededor de los alumbrados o los sitios turísticos, porque también viene mucho turista en esta época. Y por supuesto, al incrementarse el riesgo, porque hay un mayor volumen de personas consumiendo muchos más alimentos, pues nosotros tenemos que fortalecer la vigilancia. Eso es parte pues también como del proceso de estar alertas cuando tenemos situaciones o estos eventos pues que en diciembre son de temporada larga. Entonces, claro, estamos atentos, estamos pendientes, estamos revisando, volviendo a capacitar a los comerciantes, volviendo a hacer las recomendaciones para que estemos preparados pues en estas épocas, que las fiestas no vayan a terminar pues en enfermedad, sino que por supuesto todos estemos muy atentos y lo podamos disfrutar de manera pues alegre y sin ningún contratiempo. Claro, Vivi, ¿cuáles son esos factores que se han visto que influyen más en la práctica de la manipulación de alimentos y que puede llegar a ser el contaminante para que nos enfermemos? Son varios factores, pero lo voy a enfocar desde dos puntos de vista. Uno con relación a la compra de alimentos, Sí. ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hacer una compra de alimentos, es importante que tengamos claridad en qué aspectos debemos fijarnos para hacer una buena compra o una buena elección sin que corramos riesgo de enfermar. Si se trata de productos empacados, yo creo que en esta época hay mucho incremento de productos perecederos empacados, sobre todo de carnes frías, Sí. ciertas preparaciones, ese tipo de cosas. Verificar muy bien fechas de vencimiento, verificar muy bien dónde está almacenado, sea que lo vamos a comprar en una gran superficie o en alguna tienda, verificar, sobre todo esas dos cosas son fundamentales, que el sitio donde se vaya a comprar sea adecuado. Por un lado, entonces digamos que lo de la compra, hay ciertos aspectos que mirar. Si se trata de una venta en vía pública, lo mismo, que el lugar se vea limpio, que igualmente así sea una venta en vía pública, que tenga bien almacenados los alimentos, eso es fundamental. Cuando uno ve que el comerciante tiene su neverita, que guarda separado las carnes frías de los lácteos o lo crudo de lo cocido, cuando eso se hace bien, uno dice, bueno, acá puedo comer tranquilo porque está mínimamente esa práctica que es tan sencilla, puede ser determinante en que se genere una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, la compra es ver el usuario, lo que tiene que hacer es ser observador. Pura observación. Claro. Observación. Verificar, si se trata de un establecimiento, como le decía Felipe ahora, el adhesivo puede ayudar en esa orientación. Bueno, si es un adhesivo de color verde, yo estoy más tranquilo, pero no dejo de poner cuidado. Si está amarillo, entonces yo sí más bien pregunto, venga, ¿por qué tiene el adhesivo amarillo? Pero en todo caso observar, ser observador al almacenamiento, a las condiciones de limpieza y cuando se trate ya del producto como tal, a las condiciones de la etiqueta. Entonces hay unas muy generales, la etiqueta debe tener una fecha de vencimiento clara,
un lugar de donde se fabrica o se empaca, debe tener un lote, debe tener una manera orientadora de conservación, Claro. cómo lo conserva o después de abierto, qué hago con eso. Todas esas indicaciones son muy importantes. Eso por un lado, listo. Entonces mire que estamos hablando de compra directa, yo compro, listo. Ahora, yo voy y lo pongo en otro escenario, es cuando estoy en un establecimiento y que me preparan ahí, que me preparan la comida en ese momento. Vivi, excúseme, la interrumpo porque vamos a hacer enseguida, seguimos con este tema que son recomendaciones, también para que ustedes tengan como tiempo de prestarle buena atención a Viviana. Son las recomendaciones que nos va a dar ya en el punto de comercialización o venta. Vamos a hacer una pausa institucional, pero enseguidita regresamos en esta emisión de martes, recordando que esta tarde tendremos la inauguración oficial de nuestro canal Parque Gabriel García Márquez. Tendremos un encuentro de presentadores a las 4 y un evento protocolario a las 5 con la presencia del alcalde. Ya regresamos. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que respira naturaleza. Nuestra nueva Medellín tiene el Jardín Circunvalar, una intervención urbana del actual gobierno para proteger las laderas de la ciudad. Tiene 8 ecoparques, 36.000 nuevos árboles, barrios sostenibles y un gran camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Tendremos un lugar donde nosotros, los maestros y las maestras de Medellín, compartiremos nuestras prácticas pedagógicas y aprenderemos de las experiencias de quienes también entregan todo para formar a los estudiantes de nuestra nueva Medellín. Siempre hemos soñado un lugar donde compartir nuestros saberes, contar nuestras formas de enseñar, exhibir nuestros logros investigativos, un lugar donde recordar constantemente que también somos estudiantes, que también queremos aprender y crecer. Por eso nos soñamos MOVA. Un pescadito, regrese y baile. Tenemos todos los ritmos. Vuelva y espere a que sean las 12 para abrazar a los que más quiere. Miles de personas ya tomaron la decisión. Integrante del ELN, vuelva a vivir en esta Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, y continuamos hoy con nuestra invitada, Luz Viviana, de la Secretaría de Salud, dándonos estas recomendaciones importantes para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. Salud en el Hogar nos trae un mensaje como todos los días. El de hoy es fundamental por esta época, tener una buena disposición de nuestras basuras, saber qué día es el que debemos sacarlas, para así evitar entonces también el criadero de roedores, de mosquitos, que sabemos que son transmisores de muchas enfermedades. Este es un acto saludable y responsable. Luz Viviana, cuéntanos entonces esa parte con la que estábamos arrancando ahora, cuando ya nos van a preparar los alimentos, que es muy común por esta época. En esa parte yo sí también soy un poco más prevenida. ¿En qué nos debemos fijar? Listo. Les pongo esos dos escenarios porque uno se puede ver en una situación donde está comprando el producto terminado, sea preparado o sea el producto como tal que yo lo voy a utilizar como materia prima. Pero cuando ya estamos en un restaurante, ¿por qué pongo ese escenario también? Porque los establecimientos tipo restaurante donde hay preparación son los de más alto riesgo. Claro. Realmente es donde el manejo de alimentos tiene mucha mayor manipulación, o sea, el manipulador toca más, tiene que hacer más procesos y por lo tanto entonces los riesgos se incrementan. Entonces cuando yo estoy en un establecimiento de eso, lo primero es lo que decía Felipe, vuelvo y repito, usted ingresa al establecimiento, al restaurante, a salsamentaria, cafetería, en fin, panadería, verifica el adhesivo con el que nosotros identificamos los establecimientos abiertos al público y desde ahí usted ya tiene una idea. La mayoría en general son establecimientos que tienen el adhesivo color amarillo, pero
Por eso mismo el llamado es a que la gente pues verifique bien qué va a hacer. Que usted encuentre el establecimiento limpio. Las condiciones de aseo o las condiciones de limpieza dicen mucho y hablan mucho del lugar donde nos preparan los alimentos, pero la limpieza no solamente de las mesas afuera, sino que si uno tiene la posibilidad de ver un poco más hacia la cocina y ver las condiciones como están preparando los alimentos, pues sería ideal, mucho mejor. Que le sirvan los alimentos bien calientes. Que cuando usted los reciba, usted pueda ver que el aspecto en general es un buen aspecto, el olor. Esas condiciones que son a veces, de pronto pueden pasar desapercibidas, a veces se constituyen en condiciones más importantes que uno como consumidor tiene que estar atento, que el pescado huela a pescado, que la carne no huela raro, que usted no sienta olores como vinagrosos o como que no son característicos del alimento que está consumiendo. Las ensaladas, nosotros hicimos una investigación el año pasado con relación a los alimentos. Las ensaladas son de los productos más contaminados, posiblemente porque se preparan, y eso también lo descubrimos en esa investigación, preparan las ensaladas y los jugos, la proteína también en ocasiones, primero que cualquier otro alimento. Y es un error. Claro. Se debe preparar primero los alimentos que duran más. El arroz, la sopa, son alimentos que yo puedo preparar desde más temprano porque son alimentos menos perecederos. Entonces las ensaladas, incluso si uno le puede preguntar al comerciante si la ensalada está desinfectada, eso sería ideal. Usted lava y desinfecta, señor comerciante. Eso le da a uno tranquilidad, claro. Porque en general sí los resultados no fueron satisfactorios en ese sentido, porque la mayoría de las ensaladas nos salen contaminadas, y contaminadas con presencia de algunos microorganismos que le indican a uno que es falta de un simple lavado. Entonces verificar eso, verificar que esté bien lavadito, que incluso preguntar. Pero digamos que las condiciones en general del sitio, al uno ingresar, el adhesivo es una buena orientación de donde usted va a estar, y que le sirvan a usted muy caliente. Casi que la preparación sea, usted se sentó y se lo van a preparar. Sí, así debe ser. Cuando consume el alimento y está frío, ya es raro, porque entonces algo pasó, ¿cierto? O es comida del día anterior, o no tuvieron o lo prepararon muy temprano, entonces ya ahí puede haber un riesgo. Las bebidas también es importante que se las preparen en el momento de servir, no con mucha anticipación. Entonces yo creo que ahí es un poquito volvernos más observadores, pero también más confianzudos con el comerciante, porque ese tipo de cosas a veces uno sí tiene que indagar más para saber de eso. Activar los sentidos, traduce uno de lo que dice Viviana: observar, oler, escuchar, conversar con el comerciante o el mesero. Claro, todo eso sirve. Mire, una de las estrategias de participación ciudadana que diseñamos en este programa, que lleva ya más de 3 años, empezamos en 2012 y que nos funcionó muy bien, era contarle a los ciudadanos en la calle: vamos a desarrollar tal tema con tal invitado. ¿Usted qué le quisiera preguntar? Pues hoy, con la presencia de Luz Viviana, hacemos lo propio, porque realmente los ciudadanos tienen preguntas que son muy interesantes y que nos ayudan a desarrollar los temas. Una primera pregunta para Viviana. Buenos días, mi nombre es Jader Castaño. Mi pregunta es: ¿qué se tiene en cuenta para la inspección en establecimientos donde se trabaja con alimentos? Muchas gracias a Jader por la pregunta tan importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de realizar? No, ¿qué tienen ustedes en cuenta cuando hacen esa inspección en los establecimientos? Bueno, cuando vamos a un establecimiento, hacemos lo mismo que ahorita hablaba, que hacen los usuarios. Pero nosotros, con conocimiento pues de la normativa y mayor experiencia pues en el tema, lo que hacemos es que miramos como 2 grandes condiciones. Una, las condiciones locativas del lugar, o sea, lo que tiene que ver con las paredes, pisos, techos, lo que es infraestructura. Eso es una parte, ¿cierto? Que es estática, que permanece, porque no es una cosa que cambia, sino que permanece. Entonces ese es como el coco, pues, de donde yo preparo los alimentos. Sí. Y una segunda condición, que es quizás la más importante, y es: ¿qué hago dentro de ese coco? ¿Qué hago dentro de esa estructura? ¿Qué hago dentro de ese establecimiento?
y es que hago las operaciones de preparación de alimentos. Entonces, si yo tengo un espacio con agua donde hago las operaciones preliminares, que es una operación preliminar, que me traen la fruta, la verdura del sitio pues, de venta, la tengo que lavar, la tengo que picar, la tengo que desinfectar, esas son operaciones preliminares. Lo mismo que la carne, entonces que le tengo que quitar el gordito, ese tipo de cosas son operaciones preliminares. Esas operaciones se hacen en un espacio aparte, no se hace ahí revuelto con todo, eso tiene que tener un espacio, se hacen de una determinada manera. El espacio, por ejemplo, donde tengo los equipos, que los equipos estén funcionando adecuadamente, que si es un refrigerador, que efectivamente esté refrigerando, porque a veces uno puede encontrar el refrigerador pero de adorno, porque no está enfriando, porque no se está vigilando que el refrigerador efectivamente haga la tarea que es de conservación, que tengan suministros de agua, que todo esté limpio, que las temperaturas de cocción sean las suficientes para eliminar las bacterias. A veces hay procesos que requieren que la temperatura llegue, generalmente lo que se va a consumir caliente o que se debe preparar caliente, el producto tiene un punto en el centro, que es el punto frío, que es el que tiene que calentarse para garantizar que todo el producto quedó completamente cocinado o que se ha eliminado la cantidad de bacterias. Sí. ¿Dónde sabe uno? Si el punto frío, que es el punto más interno del producto, alcanzó la temperatura de eliminación de bacterias, uno ya puede decir que el resto está bien. No es midiendo afuera, es adentro, es en el punto frío. Ahí uno puede garantizar que el producto quedó completamente descontaminado si fuera un proceso de descontaminación, que generalmente es así. Eso son como esas dos grandes cosas. Entonces, la preparación, el manipulador, por supuesto, es una parte fundamental cuando nosotros hacemos la inspección, porque la mayoría de los riesgos son evitables y son evitables porque lo hacemos las personas. Lo hacen los manipuladores o lo hacemos los manipuladores. En manos de los manipuladores está la responsabilidad de lo que se haga en ese espacio, en esa infraestructura y de cómo se hacen esos procesos. Entonces, sí pueden ser esos tres aspectos: la infraestructura limpia, lisa, que permita hacerse un lavado permanente. Claro. Hay infraestructuras que son difíciles de asear. Uno a veces en las mismas casas puede tener superficies que son porosas. Es más difícil hacer una limpieza. No quiere decir que no las pueda tener, sino que va a implicar un mayor esfuerzo en el aseo. Entonces nosotros verificamos y hacemos las recomendaciones del caso. De eso se trata una inspección. Claro. Una inspección es simplemente un recorrido mirando esos dos grandes aspectos, determinando de acuerdo pues a nuestra experiencia, a nuestro estudio, si esa condición es de riesgo o no es de riesgo. Claro. Es así de sencillo, se establecen las recomendaciones. Obviamente, en esos recorridos muchas veces encontramos situaciones de alto riesgo que no dan espera de nada, que simplemente uno dice, venga, pare ya porque es que así no puede seguir, porque está poniendo en riesgo su salud y la de los usuarios. Y ese es ese sticker rojo de uno. Exactamente, hay cosas que no tienen... Claro. Pero en eso consiste la inspección. Antes de invitar a otro ciudadano con su pregunta, Viviana, y el tema de inspección, vigilancia y control, que es una pregunta que me hacen mucho y se la quiero trasladar, es el tema del alumbrado y la concentración de estas personas que ofrecen alimentos en este momento ya no en el Río, sino en Plaza Mayor, donde está como el núcleo de los alumbrados este año. ¿Qué trabajo puntual hacen de seguimiento, de vigilancia ustedes y qué tan seguro es consumir alimentos allí? Me lo preguntan muchos residentes, pero sobre todo muchos visitantes. Con ellos, Felipe, ha sido, pues, yo creo que un proceso de años, claro. Porque generalmente tenemos en estos sitios las mismas personas, ellos nos conocen y nosotros los conocemos, ya uno los ve muy familiares y eso se ve también en la manera como tienen sus puestos de trabajo. Yo creo que eso es una cosa de resaltar, porque el comerciante aquí ha adquirido una cultura sanitaria y ha progresado en eso, ha mejorado los niveles de las condiciones sanitarias. Uno puede reconocer incluso quién es de aquí, quién es de Medellín y quién viene de afuera, porque el de Medellín está más organizado, total. Ha tenido un proceso a través de todo este tiempo que ha sido acompañamiento también
nosotros también hemos acompañado el mejoramiento de sus condiciones sanitarias, eso se ve. Entonces, yo creo que con estos comerciantes, a través de los procesos de capacitación que desarrollamos permanentemente, hace poco y previo pues a esta temporada decembrina, volvimos a hacer un refuerzo con ellos de esos temas que tienen que mejorar, que no se olviden, que siempre estén muy atentos a no olvidarlos, y también hacemos las visitas. Entonces vamos y hablamos con ellos y les, bueno, te falta todavía esto, corregí esto, pero nos ha ido muy bien. La verdad es que uno sí puede tener una satisfacción de que el trabajo sí se ha visto reflejado en las condiciones. Cositas, por ejemplo, puntuales, que nosotros veníamos mejorando, que había sido todavía muy difícil, que los comerciantes que se ubicaban en la Avenida del Río, que hoy en día pues, se encuentran aquí en Plaza Mayor, ellos tenían como una condición, era que preparaban mucha comida, ellos preparan mucho, era un asunto cultural, que se viera más... Se viera lleno. Sí, que se viera lleno, sí. Como es algo cultural, era difícil con ellos decirles no preparen tanto, que mire que si no lo venden entonces les toca ya desechar esa comida. Y la sorpresa de este año es que hemos notado ya una disminución considerable de eso. Ellos ya preparan, ya saben cómo medir su, y eso es muy importante. Está funcionando la capacitación. Funciona, ¿no? Yo creo que se queda contento de ver eso. Vale la pena entonces. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta de ciudadano. En este caso es Laura y tiene una pregunta para Luz Viviana. Mi nombre es Laura y mi pregunta es: como cliente, ¿cómo me puedo dar cuenta que es seguro consumir alimentos en determinados sitios? Gracias a Laura por su pregunta. De hecho, hemos conversado en torno a eso ya en este programa, pero vale la pena porque hace parte este programa del proceso pedagógico de insistir en algunas recomendaciones que son clave, que podemos utilizar nosotros corresponsablemente para garantizar la salud. Primero, Felipe, hay que decir una cosa. En Medellín hay una cultura sanitaria y hay un nivel ya de conocimiento por parte de los usuarios frente a qué condiciones debe observar. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en nuestra oficina recibimos ahora mucha más demanda y nuestras actividades van más encaminadas a atender la demanda que a hacerlo por oferta. En otro momento era al contrario, nosotros íbamos a verificar. Hoy en día ya son los mismos usuarios los que nos dicen, vea, yo vi esto mal allí, yo vi esto bien acá, yo quiero que me digan cuál es la condición de tal lugar, yo fui a tal lugar y entonces me pasó esto y esto. Y eso habla del nivel de educación sanitaria que ya tiene la población de Medellín. ¿Cómo saber que un lugar es seguro para consumir alimentos o cómo consumirlos de manera segura? También el proceso de la identificación de los establecimientos con los colores, eso también se ha masificado a nivel incluso nacional. Hace poco ya el INVIMA, que son entes direccionadores, lo adoptó, el de la semana pasada, lo adoptó a nivel nacional. Esa identificación que es propia de Medellín, que nació en Medellín, que se fue ampliando al departamento de Antioquia, pero hoy en día ya a nivel nacional, ya salió la semana pasada, dije, no, ya todas partes lo vamos a hacer así. ¿Eso qué significa? Que esa estrategia funciona. Que esa estrategia es una estrategia donde el usuario y el consumidor juega una parte activa y participa. Sí, participa en la medida que tiene que ponerse las pilas a mirar dónde va a entrar. Eso es una orientación y yo creo que esa es una sola cosa que puede significar mucho en que usted esté seguro cuando va a consumir un alimento. Ya las otras cosas que hemos conversado pues en el desarrollo del programa, ya más puntuales dentro de los establecimientos, que también hay que estar atento y verificar. Claro. Bueno, para que ustedes también tengan una idea más clara de cómo son estas capacitaciones y cómo las adoptan los dueños de los establecimientos y el personal que trabaja en los diferentes restaurantes de Medellín, conversamos con Martín Alonso Rendón. Él es administrador del restaurante Candilejas, que tiene sede en Plaza Mayor, y es además tecnólogo en alimentos. Él nos quiere contar entonces cómo fue esa capacitación que recibieron por parte de la Secretaría de Salud, cómo la han puesto en práctica
para estar cuidando entonces siempre a sus usuarios y evitar que se llegue a presentar las enfermedades transmitidas por alimentos. Muy cordialmente la Secretaría de Salud en una de sus visitas a Plaza Mayor nos hizo una invitación que por intermedio de la alcaldía asistimos a una capacitación en normatividad sanitaria. Nos hablaron y nos explicaron cómo aplicar todo lo que es la normatividad para protección de alimentos, como es tener un plan de aseo y desinfección, tener un plan para fumigación, tener un plan de capacitación para el personal, asistir a las charlas continuas en manipulación de alimentos y poner todo esto en práctica. Dentro de la capacitación hubo un tema muy importante que fue la protección de los alimentos de los elementos químicos. Se nos explicó cómo se puede contaminar un alimento con agentes químicos y cómo evitarlo. Lo más importante es tener unos proveedores que tengan unas fichas técnicas y que tengan unos productos que sean compatibles con la limpieza donde tenemos alimentos. Entonces nos enseñaron a manejar esas fichas técnicas, nos enseñaron cómo almacenarlo lejos de los alimentos y cómo hacer la rotación y también cómo aplicar las cantidades y dosificaciones de estos productos. También en nuestro restaurante Candilejas aplicamos la normatividad en cuanto al uso de canecas con pedal para no estar manipulando basuras, y en la parte de manejo de cuchillos y tablas, existen cuchillos y tablas con unos colores específicos, tanto como para carnes crudas, carnes cocidas, para verduras, y también manejamos lo que son los tanques de desinfección de frutas y verduras. Para el manejo de los productos que llegan al consumidor final es muy importante tanto como manejar la cadena de frío en el almacenamiento, como manejar esa cadena donde le garantizamos al cliente que el alimento supera una temperatura de 75 grados y que esto evitó que algún agente patógeno que haya desaparecido y garantizar la inocuidad de ese alimento. Para mí Ciudad Saludable es un punto más en cuanto a toda la aplicación de normas y la preocupación de la alcaldía porque nuestros visitantes se vayan fuera de estar bien atendidos, que la amabilidad de nuestro pueblo, de nuestros empleados, sea también compaginada con la calidad de los alimentos que consumen. Martín Alonso Rendón, el administrador de Candilejas en Plaza Mayor, y es que definitivamente, Viviana, este es el camino, la capacitación, la estrategia que más funciona, ¿es esta o no? Sí, esa estrategia definitivamente, Felipe, nos ha dado un excelente resultado. Cuando nosotros hacemos o damos una información y cambiamos un poquito porque nos dimos la pela este año, que pues en años anteriores también lo habíamos hecho, de cambiar un poquito la manera como les llegamos a los usuarios, eso se recibe muy bien. Cuando cambiamos de estar simplemente como echando cantaleta, porque a veces nos volvemos escantaletosos, y la cosa entra por otro lado, la gente lo recibe de una manera pues excelente. Los resultados, hablo es porque la gente nos lo ha hecho saber, no es porque simplemente lo hicimos y entonces ya lo hicimos muy bien, no, es porque la gente ha manifestado lo bueno de la estrategia educativa. Este año lo hicimos con un elemento adicional que fue el humor. Qué bueno. Y eso creo que ha marcado la diferencia en lo que hemos hecho. Este año hicimos alrededor de 15.000 asistentes en un periodo de más o menos unos 6 meses y nos quedamos corticos. Pero ese es un indicador muy bueno, 15.000 asistentes a los 15.000, quizás un poco cursos. menos, pero alrededor de esas personas fueron las que intervenimos de esta manera
y nos llegan pues las felicitaciones, las solicitudes de querer más. Yo quiero el año entrante, ya estamos agendados para el año entrante y todavía no sabemos si lo vamos a hacer, pero con seguridad que esa es una estrategia de las que tendremos que seguir desarrollando en la Secretaría, porque funciona muy bien, se ve reflejado en los buenos hábitos o hábitos higiénicos que se han mejorado a nivel de los comerciantes. Entonces ese es el camino, obviamente sin dejar de lado la vigilancia, porque son estrategias complementarias. Hacemos inspección, vigilancia, claro, pero también hacemos la parte educativa. Cuando la gente está informada, tiene mayores herramientas para hacerlo mejor. Luz Viviana, aprovechando que ya nos quedan pocos minutos contigo, qué bueno recordar también a los televidentes, porque esta es una época donde nos reunimos mucho en familia, con amigos, también se hacen preparaciones en la casa y es frecuente, pues yo que trabajé en urgencias, sí, me daba cuenta que llegaban los 5 miembros de la misma familia, muchas veces con intoxicaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta para esa preparación? Cosas importantes, aunque sea en la casa, pero cuando se trata pues de tener invitados, no obviar lavado, ojalá desinfección. Las temperaturas de cocción, sobre todo, que sean lo suficientes para que el punto frío del alimento llegue a la temperatura adecuada. Les voy a poner algo más claro. Si la temperatura es más bajita, por decir algo, 60 grados centígrados, que es una temperatura caliente, pero que es relativamente baja, tiene que tener más tiempo de calentamiento. Entonces, si yo tengo 60 grados centígrados, media hora, pero si yo tengo 80 grados centígrados, menos tiempo, 15 minutos, 10 minutos. Entonces, es como jugar con esas temperaturas de manera que a mayor temperatura, menos tiempo. A más tiempo, menor es la temperatura. No, más alta la temperatura. Si tengo menos tiempo, más alta, dimos lo mismo, pero sí, bueno. Eso es una cosa importante, la limpieza, la desinfección, sobre todo en frutas y verduras, que tenemos mucho problema con esos productos. La proteína, pollo, carne o pescado, la cocción es supremamente importante, pero también cómo lo haya tenido almacenado y cómo lo haya comprado, porque si hizo una mala compra, claro, si hizo una mala compra, usted no lo va a poder solucionar en el proceso de cocción. Yo diría que esas cosas, y que el manipulador y que la persona que esté preparando no se demore mucho en el proceso como tal. Es decir, si yo me demoré toda la mañana en un proceso, es un proceso que empieza a tener mucho riesgo. Entonces, es de que se prepare rápido los alimentos, pero que se demore lo justo en los puntos más críticos, en la cocción, yo diría que la cocción y el enfriamiento son cosas fundamentales, y la limpieza, sobre todo. Eso es claro. Hacerlo en poco tiempo. Viviana, muchas gracias. Feliz Navidad y feliz año. Claro, feliz Navidad para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Viviana nos habló de un componente de trova y humor en la estrategia de capacitación. Vamos a dedicarle los últimos minutos del programa a ese asunto, a conocer los protagonistas de ese componente y qué trabajo han hecho durante este 2015. Ya regresamos. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que tiene en su corazón un gran parque. Nuestra nueva Medellín tiene Parques del Río, un nuevo espacio público para disfrutar en familia, devolverle la vida a nuestro río, el río a la ciudad y a todos sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida.
cómo enfrentar, pero sobre todo cómo detectar los riesgos en el consumo de alimentos y bebidas, especialmente en esta temporada. Luz Viviana nos decía, crece la oferta, hay que poner mayor cuidado. Y ella nos habló de una estrategia de incluirle trova y humor a ese elemento y ese componente pedagógico de capacitación para todos. Pues aquí están los protagonistas de eso, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes. Sí, señor. Vitorino, Paisita y Machada. Ay, María. Se han encargado de ese asunto, señores. Bienvenidos. Buenos días. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo les va? Gracias por Machada, la ¿usted qué? Gracias por la invitación. Escuché que dijo las setas. Le tengo lo que le hacía falta. Qué mayor, ¿cómo les ha ido en ese proceso? Interesante. Muy bonita la idea de la Secretaría de Salud. A mí, por ejemplo, me pareció espectacular porque conocimos mucha gente, tuvimos una interacción con los barrios, con la gente. Qué bueno. Conocimos empresas muy queridas, estuvimos en esto que es tan bacano y cambió el estilo de humor. Entonces, como ser más educativos, más llevarles cosas a la gente y este mensaje de la Secretaría de Salud tan bonito. Entonces, yo estoy muy contento con este proyecto porque fue excelente para nosotros. Qué maravilla. Vitorino, ¿y en qué espacios se movieron? ¿Cuáles eran esas poblaciones especiales con las que trabajaron? Por ejemplo, en la parte de la alcaldía estamos en Buen Comienzo, Ajá. estamos con empresas privadas, estuvimos con inclusión social, o sea, varias... La cárcel también. Claro. En la de las mujeres yo casi no salgo. Con los comerciantes de Plaza Mayor, los que están ahora... Los Los del estadio también. O los de las luces. O los de los también, sancochos cuando se hicieron en Feria Flores Pasaron, también estuvimos con ellos. pero bueno. Paisita, Sí, usted sí, trajo ese tipo a pasear. ¿Eso es para qué? A pasear, vea, vamos a hacer una cosa como la dinámica que hacíamos nosotros. Ustedes no son los que en un programa de radio. Por la mañana. Famosísimo. Con un presentador. Hacíamos en la capacitación Muy el siguiente querido. ejercicio. ¿Cuál es? Que tenía que ver con todos estos temas. Yo voy a hacer media trova y la doctora Fanny Isabel y Felipe me van a hacer otra media. eso. Esa es la gente. Arranca Felipe. ¿Cómo nos hacen Y yo- eso? Primero las damas, listo. Ah, sí, claro, por supuesto. Vea, doctora, muy fácil, no me preocupe. Es más Con una difícil hacer palabra. una cirugía con un bisturino más. No me preocupe. Listo. Facilito, vea. Y dice, Lavarse muy bien las manos es algo muy importante. Con agua, con buen jabón y un buen gel. Desinfectante. desde una. No, ya. Hagámosle una difícil a Felipe, se liberamos. No, pero no me corchen. Él sí. A la hora de cocinar, en una forma segura, Ajá. se deben desinfectar las frutas y Las verduras. Muy bien. Eso se hacía con la población. Eso es increíble. Si el otro año no presenta el festival, sino que va a participar. Listo, ahí quedaste listo. Hagamos el festival del ratoneo y ya. ¿Y qué decía la gente paisita? La gente que participaba de estas capacitaciones y que seguramente iban a tablero, allá a estar Viviana con todo su cuento académico y salían ustedes ahí. Eso decían los usuarios al principio, porque trabajábamos de la mano, muy de llave, con unos ingenieros de alimentos. Sí. Entonces ellos hacían la parte teórica. Pero Es muy también- importante, por Sí, supuesto. es súper importante. Nosotros yo hice un magíster de ingeniería de alimentos ahí en ese, No, en me ese proyecto. imagino que ya en la casa de Ve, él no nos han está dado, a nosotros nos han dado súper. certificado y lo sabemos todos. Hay que reclamarlo, hay que Y reclamar. después de 2 horas de estar con los ingenieros de alimentos, también en una forma lúdica, porque tenían juegos, tenían una parte pedagógica con juegos, llegábamos nosotros con el humor, pero reforzando lo que estábamos dicho viendo por con ellos. ellos. Más dinámico, con música, ellos cantaban, teníamos parodias que poníamos a ellos a cantar el karaoke. Entonces todo lo que entra con música y humor, la gente se lo graba. Dicen los programadores neurolingüísticos. Tipo tan inteligente. Ojalá todo fuera así. Nosotros también usamos, por ejemplo, el juego. Yo traje un juego que se llama Claro. el Sí, juego. claro, Escucha, digo juego. Les tengo lo que yo- Vamos a ver. Este jueguito que se también es llama... como un ratoneo porque ahí ellos Sí. tienen que averiguar las cosas. Este se llama el juego de las setas. Es que está de- Las enfermedades producidas por alimentos. Sí. Entonces nosotros sacamos este Ese es juego. mobiliario de nutricionista. Esto es, En el Pedregal se para perdieron que unas la cuantas gente cosas en el... aprendiera a conocer y a cuidar. Vea, por ejemplo, doctora, usted me tiene aquí esta bolsita. Claro y que Felipe sí. aquí mete los elementos Ojo, que bueno, necesitamos. a ver, pues. Y yo le voy a leer Ratoneo. una carta donde le vamos a enseñar a usted lo que pasa con las setas y cómo es que se maneja. Esta es una historia. Estábamos comiendo mi primo Mario y yo en un restaurante cercano a nuestra casa ayer. Mi primo pidió un par de
¿Un par de qué? ¿De qué? ¿Un par de qué? Pues de arepas. De huevo. Huevos ahí. ¿Y un jugo de qué? ¿Un jugo de qué aquí? Un jugo de Tomate. tomate. Métale el de tomate. El concentrado. A ver, y entonces. Yo me pedí un ¿Qué? Un chorizo, meterlo con arepa. Bueno, y también un jugo de qué? ¿Un jugo de qué? De manzana. Eso. Estábamos listos para comer porque el hambre era mucha. Sí. Cuando vimos pasar un delicioso... ¿Qué? Huevo, aguacate, chicharrón. Y yo en la mesa del frente pregunté, ¿delicioso qué? Chicharrón. Con arepa. Claro. Y bueno, que a mí me abrió el apetito más y me pedí una sopa de... ¿De qué? ¿De qué? De papa. De guineo. Plátano. Una buena combinación. Eso. El restaurante era viejo, se veía limpio, el propietario estaba feliz y eso se le notaba en el qué. ¿En el qué? ¿En el aseo? En el ego. Eso, y esa cosa aquí en la pegada. Por el sector pasaba un carro de la Secretaría de Salud que efectuaba la ronda. Pararon frente al local, entraron, el administrador lo recibió con preocupación porque el supervisor tenía fama de ser muy qué. Muy aguacate. Muy cuchilla. Eso lo están complicando mucho. Y el administrador, bueno, y empezó a preguntarle por papeles y el dueño empezó a perder ¿qué? ¿El control. Porque el supervisor no era ningún qué. Ningún ciego. Eso. Y le pondría una sanción. Uno de los encargados salió con un ratón. Eso, que estaba en la cocina. Y el dueño del local empezó a llorar como cuando uno pica cebolla. Eso. Pero no valió de nada pasar por ser una buena ¿qué? Arepa, ¿no? Buena papa. Eso. Miramos esta también. ¿Y por qué pasó, pues? Porque me la salté. Pero entonces, bueno, ¿y qué vamos ahí? Mi primo y yo no quisimos saber más y salimos del local. Porque muchas veces lo barato sale caro. Sí. Eso. Y lo barato sale caro. Y por no estar Pilas. Eso. Salí a comer sin ver. No, jamás volveré a ese negocio. No me crean tan qué. Tan aguacate. Y como los huevos ya están. Mi primo y yo nos damos de pura qué. Arepa. De pura arepa. Eso. Y esto nos quedará por siempre en nuestra memoria. Porque la salud para mucha gente vale huevo. Eso, aplausos, véanlo. Y este jueguito lo hacen ahí con con la gente. Va a ser un gozo y la total. gente goza porque se equivocan, otros escogen otros que no son, entonces uno les cambia y les dice, esto era así, pero la gente goza mucho ahí con ese jueguito. Ese es uno de los juegos que sacamos con la gente cuando estamos. Oiga, ¿cuántos módulos? ¿Cómo era el asunto? 8 era por módulos. módulos. 8. ¿Y de qué? ¿Qué hablaban? Limpieza y desinfección, control de plagas, enfermedades transmitidas por alimentos, almacenamiento, Si se le olvida alguno, no le diseño pagamos. sanitario. Enfermedades transmitidas por alimentos, ya la dije. Sí. Diseño sanitario, otro. Control Control de plagas. Almacenamiento. Y el módulo general 8. Que habían unos grupos que veían un solo módulo que es un resumen de todo. Por ejemplo, una canción que tengo yo es un resumen de todos los módulos. Y la va a cantar, hágale. Y vamos a cantar el coro que dice así, vean. Hay que lavarse las manos al salir del inodoro, pues tenemos que ponernos en los zapatos del otro. ¿Listo? Con nuestra Secretaría de Salud de Medellín les trajo muchos consejos y unos pasos a seguir para cuando llegue un cliente después quiera regresar y a familiares y amigos nos quiera recomendar. Para que nuestra clientela sí se vayan bien contentos, debemos poner cuidado al conservar los alimentos, desde el almacenamiento, el transporte y producción, un manejo responsable ayuda a la prevención. Coro, hay que lavarnos las manos al salir del inodoro, pues tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Hay que lavarnos las manos al salir del inodoro, pues tenemos que ponernos en los zapatos del otro. Es que todos somos clientes, Felipe.
Todos Ahora, somos clientes. Machado. Por ejemplo, manejamos mucho, Machado y yo manejamos, Paisita manejaba la parodia y la trova, Y porque la trova, era cada claro. uno en grupos. Sí. Machado y yo manejábamos más que todo. Ah, por pero no ejemplo, estaban juntos. No, éramos Cada uno cogíamos grupos de 25, 30 personas más o menos, y todo el mundo se esperaba, pero nadie esperaba quién era el artista que iba o si iba artista. Por ejemplo, a mí me pasaba, era muy charra porque cuando esperaban un trovador, un humorista, yo llegaba serio. Y yo decía que yo era el que era el profe, el que daba el certificado. Entonces todo el mundo me paraba a hacer esperando un humorista. Y yo decía, no, saquen una hoja. Y todo el mundo con esa. Que si no hacían la pregunta, no respondían, se perdían el certificado. Y entonces yo les mamá, haga yo con eso. Y ahí entramos a hacer el humor. Bueno, ¿y lo que aprendieron sí lo están aplicando en la casa o no? Uy, sí, tengo la llora más brava. Sí. Juan, ¿y cómo veían la respuesta pues de la gente? Es decir, ¿están bien instruidos aquí en Medellín? ¿Faltan muchas cositas? Lo que está haciendo lo de la Secretaría es muy importante porque la gente está entendiendo más lo que es la salud y todo este manejo de las cosas. Y yo veía, por ejemplo, empresas que están muy comprometidas y otras que no están tan comprometidas, pero que ya empezaban a entender cómo es el manejo de todas estas cosas. Es que solamente, por ejemplo, solamente por paradigma y por tradición hacemos cosas malas con limpieza y salud. Por ejemplo, si se cae una comida, todo el mundo la recoge, ¿sabe por qué? Por la mamá. Porque la mamá cuando se cae una comida dice, eso es pecado. No le dé gusto al diablo. Sí, sí, Eso es pecado. Hágale que yo acabé de trapear, yo acabé de trapear. Eso no le recordaba eso. Señores, se acabó el tiempo. Machado, Paisita, gracias por acompañarnos. Nos preparamos como 2 horas, hermano, para 10 minutos, hermano. En la maquillaje demoró 1 hora y media. No. A ellos, gracias por acompañarnos. A ustedes, por supuesto, les recordamos que esta tarde tenemos la inauguración oficial de este Canal Parque Gabriel García Márquez en compañía del alcalde. Bueno, hay una programación especial toda esta tarde, invitados todos. Claro que sí, esta tarde es a las 4 de la tarde, pero mañana recuerden que es miércoles, entonces nos vemos nuevamente a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de otro tema que es muy común por esta época, el ruido en las festividades. No se sientan mal, no, ustedes no son ruidosos, ustedes son muy queridos. De la salud de su casa hay que ser corresponsables. Mañana los esperamos en mi ciudad saludable. ¡Eso! ¡Chao!